lenguaje inclusivo es necesario o no. El cuento de todas y todos, el tema de escribir con la X. Entonces, vamos a escucharlo, 24 minutos, y arrancamos de una vez con la sesión. ¿Listo? Doc, ¿ahí lo están viendo? ¿Sí? Sí, Listo. siendo las 9:20, entonces yo empiezo a hablar a las 9:44, tan pronto termine el video. Por favor, compartimos el video en el grupo. Yo si quieren se lo comparto en el grupo. Bueno, me voy a silenciar para que empecemos a escucharlo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Debates por Canal U. Hoy vamos a hablar de algo que realmente se está debatiendo mucho en la sociedad, no solamente aquí. Vamos a abrir un poco más el panorama porque si miramos hacia el costado, hacia nuestros países limítrofes, si cruzamos el charco y también hablamos de Europa, también se está discutiendo y muy fuertemente. ¿De qué hablamos? Del lenguaje inclusivo. Aquí en Argentina se reactualizó, podríamos decir. Ya venía en los márgenes, pero se reactualizó hace poquito con el debate que hubo en diputados por la legalización del aborto, antes de que se obtuviera la media sanción. Allí, una adolescente, hablando con uno de los periodistas, reemplazó los masculinos genéricos por la E. Hubo un cruce fuerte con uno de los periodistas, que incluso hasta le faltó el respeto también, hay que decirlo, pero a partir de eso se reactualiza el tema. También lingüistas, la RAE, especialistas en el tema, comienzan a cruzarse en medios de comunicación, en redes sociales, y realmente hay posturas a favor, posturas en contra. De eso vamos a hablar hoy aquí. Les hemos propuesto justamente a especialistas que vengan a charlar con nosotros para saber un poquito más de qué estamos hablando cuando decimos lenguaje inclusivo. ¿Qué opina la academia? Que casi siempre, como lo dicen los especialistas, va por detrás de lo que ocurre en la sociedad. Vamos a recuperar parte de ese diálogo que les decíamos entre Eduardo Feynman, ocurrió al aire en Canal América, entre Eduardo Feynman y un estudiante del Colegio Pellegrini, cuando se debatía, les decimos nuevamente, la legalización del aborto, la media sanción para legalizar el aborto. Justamente recuperamos eso y comenzamos a charlar con los especialistas. Creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Mañana y el jueves, ¿quieren pasar a la historia como aquellos que dejaron que cientos de mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo? ¿O quieren pasar a la historia como quienes realmente la escriben y quienes legalizan el aborto y quienes evitan la muerte de un montón de compañeras y de un montón de mujeres que hoy en día abortan y que tristemente, o digo, como un hecho de una realidad, van a seguir abortando, esté o no legalizado el aborto? Natalia, un gusto. Eduardo Feynman te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted? Bien. Son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados. Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual El mío es castellano. es No. Incluyendo tanto géneros el mío es castellano. de mujer y varón, No como sé el los géneros tuyo. que no se interpelan por ninguno de los A mí varones. en el colegio me enseñaron a hablar en castellano, Natalia, y es los diputados y las diputadas. En castellano es así. Y a mí en el colegio, no, en mis 5 años, nunca me enseñaron diversidad sexual. Mire usted qué casualidad, la aprendí yo sola gracias a la militancia que fui dando. Creo que existe otra formación, usted como abogado lo debe saber, existe la formación informal y la formación formal en las instituciones. Y la realidad es que quizás es re interesante dar el debate del lenguaje inclusivo. Me gustaría un día, si quiere, invitarme al piso y hablamos las horas que usted quiera del lenguaje inclusivo. Pero creo que hoy en día hay una realidad mucho más cruda y es lo que nos compete hoy en día estar hablando de mujeres que abortan y mueren Vamos a hablar desangradas. de los que nos compete. Vamos a hablar, ya que te gusta mucho la palabra compete, vamos a hablar de eso. Bueno, así comenzamos, tomábamos esto como disparador, este diálogo de Eduardo Feynman, decíamos, realmente le termina faltando respeto en el resto de la entrevista también al estudiante que le responde con mucha altura, y ahí también se puede ver cómo uno puede desviar la atención de lo que realmente se estaba hablando, que era del tema del aborto, que
los desvíos que quería hacer el periodista. Pero no nos vamos a meter en eso, sino en lo que decía la estudiante, y este disparador realmente interesante, reemplazando, como decíamos, los masculinos genéricos por la E. Estamos con Pate Palero, periodista y formadora en coeducación o educación igualitaria. Gracias, Pate, por venir. Muchas gracias, Martín. Está Elena Pérez, decana de la Facultad de Lenguas, doctora en Ciencias de la Información, profesora español. Gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Y Laura Abralte, doctora en semiótica, profesora de las cátedras de Lingüística y Gramática en la Escuela de Letras. Gracias por estar. Muchas gracias. La primera pregunta que me surge, más allá de este disparador, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo? Y hablamos justamente de estas violencias que mostraba también Feynman. Me parece que son estas violencias invisibles, simbólicas, que por ahí se traducen precisamente en palabras, no solamente en ese genérico masculino que pretende ser universal, según la mirada de Feynman, sino de estas formas también de dirigirse a lo distinto. Me parece que son todas esas violencias las que a través del lenguaje que va construyendo realidades y que ha sido un lenguaje que manifiesta, que expresa una cultura patriarcal, de eso es lo que estamos tratando de hablar, ¿no? Las expresiones, me parece que la expresión de la E no deja de ser un emergente de algo que se viene hablando desde hace, digamos, yo desde que empecé a militar en el feminismo en el 2005 ya teníamos manuales en papel para poder escribir, en mi caso como periodistas, para poder escribir en lenguajes que sean inclusivos. Ahora ya hay desde aplicaciones por internet para hacerlo, entonces me parece que si las chicas, los chicos hoy empiezan a hablar con la E, es porque ya tenían que de alguna manera manifestarse de una manera distinta para que, bueno, también se empezara a dar este debate como el que hoy nos invitas. Debate que no deja de ser resistido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo, Elena? No difiere mucho mi opinión de la que se ha dado. En realidad, inclusivo me parece que nombra el deseo de ser incluida en todas las expresiones que aparentemente hasta ahora tenían invisibilizada a la mujer. Por eso la palabra incluir significa meter dentro, ¿no? Las adolescentes siempre son, en sus manifestaciones, la juventud, los jóvenes en general, son en sus manifestaciones bien osados. Y eso nos viene muy bien. Eso nos viene muy bien porque son gestos de mucho coraje que a lo mejor... Y sacuden un poco la estructura. Claro, desde otras posiciones más académicas, más reaccionarias, como tenemos los profesores de lengua, no son posibles, ¿no? Yo siempre digo que los idiomas evolucionan a pesar de los profesores de lengua, no por los profesores de lengua, ¿no? Los idiomas evolucionan porque los hablantes tienen una capacidad extraordinaria para decir lo que les está pasando, ¿no? Y si no hay una palabra para nombrar lo que sienten, se las arreglan y las meten adentro del sistema. Eso es. Me parece que es una maniobra en la que están especialmente empeñadas en incluir, por eso el lenguaje se llama también inclusivo, en incluir algo que estaba siendo invisibilizado. Y ese es un gesto muy propio del coraje de los jóvenes siempre, ¿no? Los jóvenes siempre son estos que van a la vanguardia y tienen, como decías vos recién, esta facilidad para mover las estructuras, ¿no? ¿Ese a pesar de los profesores de lengua te va a costar algo en la facultad o no? Claro que me va a costar, pero todo el mundo sabe que los profesores somos eso, los que tiramos para atrás el idioma. Si no fuera por los hablantes, estaríamos diciendo filium en vez de hijo. En realidad son los hablantes los que toman a cargo lo que es de ellos. La lengua no es de las academias, la lengua no les pertenece a los profesores, la lengua es de la gente. Y la gente se las arregla para decir lo que quiere, como quiere. Y la academia viene atrás, después, ¿no es cierto?, poniéndolo o no en el diccionario. Y que lo ponga o no lo ponga en el diccionario, tampoco es una cuestión de demasiado cuidado. Vamos nosotros todo el tiempo al diccionario a ver si esta palabra puede o no decirse, la usamos. La usamos y le obligamos, en todo caso, a la academia, ¿no es cierto?, a poner una palabra que el diccionario no tenía. Laura. Sí, bueno, tomando un poco lo que dice Elena, creo que es importante el tema de la apropiación, el tema del uso, el que la lengua es de los hablantes y hacen con ella, y pueden, y tienen su derecho a hacer con ella lo que quieran, ser conscientes que las cuestiones de exclusión tienen que ver también con variedades. Nosotros a través del sistema educativo
de las academias, de la literatura culta, acuñamos una variedad estándar que es la variedad de prestigio, que es aquella que debemos tener como competencia para acceder a la universidad, para acceder a un trabajo. No deja de ser una variedad que se ubica como en un lugar privilegiado, pero también el resto de variedades que tenemos, que usamos en todo el país, en las distintas situaciones, estrictamente hablando de lengua, no son ni mejores ni peores, son simplemente diferentes. Ahí toca un tema interesante, porque digo, me hago cargo también. No somos unos perfeccionistas cuando hablamos comúnmente, pero ¿por qué no nos hace tanto ruido cuando salta algo así? Es un tema político, claro, es un tema de poder. Fíjate que hace ruido y molesta con respecto a el lugar de quiénes son los hablantes que demandan las situaciones comunicativas, la construcción enunciativa, no de cualquier lugar, pero hace ruido ahí y hace ruido en todas las minorías, porque la tendencia a través de la academia, a través de una lengua nacional, que es homogeneizar, es aplanar las diferencias. Entonces, evitar esa diversidad porque es la forma en la cual unifico. Nosotros tenemos el español como lengua oficial y de esa forma todos nuestros documentos, todo el sistema educativo y demás va en línea de eso. Las demás lenguas que existen en el territorio no son consideradas, son esas minorías que tienen sus derechos lingüísticos y demás, que quedan afuera. Entonces, cuando empiezan a pugnar, en este caso, hacia adentro de las variedades del español y hacia adentro de cuestiones específicas, como es el lenguaje inclusivo, hace ruido. Ahora, si se nos incorpora un anglicismo, no hay problema. Hay que decir googlear, hay que decir cliquear, whatsappear, no hay problema con eso. Entonces, no tiene que ver, como ocurre con el tema de la xenofobia y el odio al inmigrante, no tiene que ver con el odio al inmigrante, tiene que ver con el odio al inmigrante pobre, no a cualquier inmigrante, ¿no? No hay tanto problema con el inmigrante europeo o con determinados inmigrantes, sí, si el inmigrante proviene de otros países. Entonces, cuando son cuestiones estigmatizadas socialmente, minorías cuyos derechos no son reconocidos, ahí empieza a molestar, a hacer mucho ruido, y ahí es cuando decimos que es una cuestión política ideológica, porque también la lengua se define a partir de políticas lingüísticas, a partir de decisiones políticas. Buen cierre, buen pie para lo que viene. Le consultaron en su programa de radio, va recibiendo mensajes de Alejandro Dolina, y opinó sobre el tema. Obviamente en desacuerdo con este uso de la E. Vamos a escuchar lo que decía el conductor radial. Si todo lo que podemos hacer por la injusticia de la mujer es cambiar letras y decir todas y todos, creándonos un problema de velocidad en el pensamiento, me parece que estamos equivocando el camino. El problema que tienen las mujeres no es ese, no es ese. Tienen problemas de discriminación, tienen problemas económicos que provienen de pagarle menos por el mismo trabajo, problemas de abuso, de violencia de género, esos son problemas. Pues que si se dice todos o se dice todas, bueno, qué sé yo. Oye, mucho. Anda a decirle a una chica que es acosada por el jefe o que la echaron del laburo o que... No, viejo, no. Está bien, si querés en otro estadio de la lucha, nos ponemos a pensar en eso. Pero a mí eso no me importa. No me importa y me parece que es... que además ni siquiera son buenas soluciones. Son buenas soluciones. ¿Qué forma parte de la literatura eso? ¿Qué sé yo? Ya vamos a ver cómo lo resuelve por sí solo el lenguaje. El lenguaje solo. El lenguaje solo. Y el lenguaje tiene que ser hijo de unas circunstancias más justas. No arreglemos el lenguaje, es al revés. Arreglemos las circunstancias. Y esas nuevas circunstancias van a dar lugar, o no, a un lenguaje diferente. Serán nombradas de alguna manera. Serán nombradas de alguna manera. Pero si usted lo que quiere agregar, lo que quiere cambiar, no es la injusticia, sino la forma de tomar nota, empezamos al revés, me parece. Me parece, no sé. Bien. Bueno, la veo con bastante ganas de hablar a las 3. A ver. No estoy tan lejos de Dolina, te diré, ¿eh? A ver. No estoy tan lejos de Dolina. Cuando a mí me preguntan si yo escribo con E,
o escribo con arroba o cosa por el estilo, les digo, no, yo estoy dando la lucha en otros frentes. Es decir, estoy trabajando también lenguaje y género, pero si alguien cree que la lucha también hay que darle en los morfemas de masculino y femenino, hágalo, hágalo, porque seguramente ese también para esa persona es un punto de lucha. El lenguaje es profundamente sexista en muchos otros aspectos, ¿no? Los insultos que nosotros le propinamos a los hombres, que esta cultura le propina a un hombre, no tiene que ver con los, digamos, con las características negativas de un hombre, sino que tienen que ver con la honra de su madre. Claro. O con la honra de su mujer. O con la honra de su hermana. O con la honra de su Siempre hermana. tiene que ver con alguna mujer. O con alguna parte de la hermana. Con la sexualidad. Con la Siempre sexualidad de la tiene hermana. que ver Siempre. con, claro, exactamente, con la sexualidad. Entonces, cuando vos nos preguntabas recién, ¿pero por qué molesta tanto esto? Porque esto tiene que ver con la sexualidad. No exactamente con la genitalidad, sino con la sexualidad, ¿no? Y, porque, Ahora, Dolina cierra diciendo, cambiemos la circunstancia para después cambiar el lenguaje. ¿Qué es primero? Es que a mí me parece que también ahí hay un gesto que es típicamente de este momento, que es lo que unas feministas americanas en los 60 empezaron a denominar como el mansplaining, los varones explicándonos cosas y que tiene que ver en este contexto con varones que nos explican cómo hacer feminismo también. Me parece que para eso el feminismo tiene un montón de expresiones y que esto de anteponer qué va antes y qué va después, la verdad que cada expresión lo va tomando como puede. En mi caso, yo estoy ahora cursando estoy en algunas situaciones académicas donde hago de alumna, donde estoy en condición de alumna, y me cuesta un montón adaptarme a escribir en lenguaje no inclusivo para que también docentes que a lo mejor no están tan aceptando esta modalidad, no me corrijan o me hagan observaciones sobre alguna modalidad que a lo mejor no tienen incorporada. Entonces a mí es al revés, para mí al contrario, a mí me cuesta. Hasta cuando le escucho a Elena hablar en masculino, me cuesta, a mí me cuesta, pero porque ya hay un entrenamiento, una forma de hablar que sí, viste que yo tengo un programa para niñez, Claro. Entonces yo tengo una hija que cuando yo digo, hago un programa para chicos, ella me dice, y chicas. Entonces me parece que también hay un uso ahí al que nos vamos acostumbrando y que a lo mejor Dolina llegó tarde, simplemente, y le cuesta encontrarse. Claro, o lo encuentra de Esta alguna posición manera. no es la primera vez que la escucho. A él le parece trivial, creo que le parece Claro. trivial. Pero mira qué bien que ella ha dado, yo creo, una explicación tan interesante en este sentido. Ella dice, con algunos profesores que probablemente no están en el tema, yo hago un esfuerzo por escribir en masculino. Claro. Eso es el producto de lo que va pasando en todos los estadios de la historia de la lengua, sucesivos pactos. Ella dice, bueno, yo hago un pacto con este sujeto, ¿no es cierto? Hago un alto, hago un pacto, como hacemos un pacto acá nosotros en este momento, de no hacer determinadas cosas frente a la cámara. Estamos en un momento, como estás vos frente a ese profesor. Y me parece que los cambios en el idioma tienen que ver con eso, con sucesivos pactos entre los hablantes. A medida que tus televidentes, tu audiencia vaya demandándote y aceptándote, tu lenguaje irá cambiando. Mira lo que ha pasado con el humor este verano en Carlos Paz. Un montón de chistes han salido de circulación. Lo que pasó en Cosquín con el Negro Álvarez, por ejemplo. Por ejemplo. Pero ¿ves? Retirar de su Ese es el repertorio. resultado de una dinámica donde la sociedad le va marcando el rumbo a esas esferas del decir, como son el humor, que parece tan trivial, pero que se convirtió en un momento dado en una forma de estigmatizar, Claro, ¿no? claro. Eso es. Me parece que es el avance sin más cuestiones que eso, ¿no? Que el pacto. Mira, yo creo que las chicas estas, las que veíamos ahí, y en general los colectivos que están empeñados en esto, me parece que han tenido un gesto de una magnitud retórica tan importante que ha perforado el sistema más allá, creo, de lo que ellos mismos creían. De cualquier manera, a mí me gustaría agregar que cuando se habla de lenguaje inclusivo, muchas veces se trivializa también en esto de decir el todos y todas, el les, y en Claro. realidad el lenguaje inclusivo es mucho más que eso. Es también, bueno, cuando Elena habla de los chistes, o por ejemplo el ejemplo de que para definir prostituta hay 50 formas que incluye el diccionario, o cuando vos googleas palabras, por ejemplo, googleas colegiales y te aparecen imágenes de varones y mujeres con trajes escolares, pero si googleas colegialas, hay todo un sentido también en las imágenes que tienen que ver también de nuevo con la sexualidad y con las mujeres. Digo, el lenguaje dice un montón de cosas más cuando hablamos de lenguaje inclusivo, que todos y todas, que les, que
que arrobas y todas esas cosas, ¿no? También hay una trivialización ahí. Yo creo ¿Laura? que ahí dentro de lo que señala Dolina, señala también partes del proceso que ha tenido el lenguaje inclusivo. Cuando él dice, bueno, todos y todas, como que es demasiadas palabras para, si puedo decir todos directamente, todos y todas, chicos y chicas. Dice algo que nos genera una complicación. Una Algo de complicación, la porque velocidad. como de que- la velocidad. Algo de la Aparte, velocidad. Aparte, otra de las cuestiones que en el todos y todas también el orden es un factor, porque no todas y todos. O sea. Pero es algo que dentro de lo que se opera del sentido común como argumento, entra mucho porque por el principio de economía del lenguaje. Entonces, dado que el sistema tiene un principio de economía, la lógica dice que sí, efectivamente es un desgaste incorporar, etcétera. De todas maneras, si hubiera sido un proceso que quedó ahí trunco y que se dio, si yo hice el uso de la arroba, el uso de la X y ahora el uso de la E, buscando alternativas, buscando ampliar y de hecho incluir, buscando formas de sonorización más adecuadas y demás, ha hecho que esto cada vez sea más sólido, Más extendido. más extendido, y sin embargo, por lo menos lo que infiero es que sigue esto de chicas y chicos, o sea, y no se entiende todavía que en esa dicotomía hay un montón de individuos que no se encuentran. Que no están Y que representados. no están representados Ni ahí. en la A ni en la O. Ni Identidades, chicos ni chicas, claro. y que la diferencia, e inclusive yo creo que, así como decimos alto, bajo, rubio, morocho, delgado, como distinciones, características corporales que nos distinguen, el género como característica sigue siendo jerárquicamente primordial para determinar todo lo otro, porque yo digo, bueno, doy una característica de delgadez, pero indico el género, doy una característica de tal cosa, pero indico, o sea, sigue siendo una marca superior en cuanto a la diferenciación. Y cuesta todavía entender que no pasa únicamente por el chicos y chicas, no pasa únicamente por la cuestión del lugar de lo femenino, pasa porque en esa dicotomía también hay un mundo de individuos que no se encuentran y que no tiene por qué ser así. Y eso creo que todavía también está costando que se entienda el lugar. No, lo ven como generacional, porque por ahí decían, bueno, Dolina llegó tarde, pero digo, atraviesa todas las generaciones, digo, grandes chicos, grandes y chicas, digamos, también vamos a empezar con bien. pero lo ven como generacional, ¿no? Tiene mucho de generacional. Tiene mucho de generacional, pero también hay gente de 30 años que dice, no necesariamente esto significa un cambio, más o menos lo que decía Dolina ahí, ¿no es cierto? No necesariamente esto va a significar una reivindicación en el orden de los derechos. Entonces dicen, digámosle o digámosla, mejor nos aboquemos a otra cosa. Eso lo dicen nuestros alumnos de la facultad, que tienen 25 años. Aquí en Canal 8 les puso una vez un micrófono, creo que fue 1 o 2 días después de este episodio con el que abriste el programa, y tienen 25 años. Y hay otros que tienen 50 o 60 u 80, como yo, y estamos haciendo un esfuerzo. Yo creo que tiene algo de generacional y tiene algo de clase también, por lo menos en mi experiencia, cuando recorremos escuelas, claramente las escuelas más urbanas y secundarias, el lenguaje inclusivo está instaladísimo, es mucho más frecuente, es más natural que hablen de esa manera. Ves los buzos que dicen egresades con arroba, digamos, en los secundarios urbanos, me parece que se ha instalado entre los adolescentes. Las voy a dejar con ganas de hablar, hacemos una pausita corta y ya venimos y seguimos hablando porque esto se está debatiendo también fuertemente, como decía recién, cruzando el charco, así que vamos a venir y vamos a seguir repasando otros casos. Ya venimos.
¿Listo? ¿Ya todos vieron el video? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Está muy interesante. Bueno, muy bien. Ya el profe Alejo va a intervenir. Juan Manuel, ¿tú tienes las diapositivas? ¿Cómo les pareció el video, ah? Ah, ya está. Muy bueno, muy interesante, profe. Listo, bien, pónganle cuidado. Entonces, voy a tratar de compartir pantalla en mi computador. Estoy en el celular porque me falla el internet. Espérenme un segundito, ¿listo? Sí, señor. Bueno, yo lo que les tengo que decir es que el lenguaje surgió como una emergencia evolutiva, ¿sí? Yo no sé si la profe Camila les estaba comentando que el lenguaje surge para tratar de salvar a la humanidad. Estaba el Homo sapiens y el hombre Cromañón, ¿sí? El Homo sapiens somos nosotros y el hombre Cromañón medía 2 metros, 2 metros 10, ¿sí? El que menos medía 2 metros. Eran grandes, eran poderosos, pero ellos se extinguieron y nosotros no. ¿Por qué se extinguió el hombre Cromañón? Por una circunstancia, por su imposibilidad para comunicarse, ¿sí? Mientras nosotros desarrollamos una especie de codificación, nosotros logramos empezar a comunicarnos, ¿sí? A través del grito, a través de sonidos que eran para poder llegar y establecer el aquí y el allá, el ahora. ¿Le permiten, por favor, otra vez, el hospedador le permiten a, ¿cómo aparezco? A la terminal de Valentina Badillo para empezar a compartir? Gracias. Señor. Listo. Gracias, Juan Manuel. Entonces, el lenguaje surge como ese escenario de la posibilidad de comunicarnos, ¿sí? Entonces, a mí me da mucha pena que vean la diapositiva de argumentación y tengamos un problema de escritura que diga argumentación. Entonces, porque tenemos un problema en la emergencia evolutiva del lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso pasa, eso es normal, ¿sí? Entonces... Ya me había dado cuenta, pero me dio pena decirlo. No, la verdad les cuento algo. Yo preparo las clases. Hoy todo el sábado tengo clases. La profe Camila Una pequeña dislexia. No, se me fue. Tenemos muchísimas clases. Entonces, de manera responsable, el viernes tratamos de dejar las clases de hoy sábado, que son 2 sesiones, introducción y argumentación, y tenemos la clase del lunes de argumentación. Y empiezo ahora el curso de IH para los de preparatorios, que también hay que preparar lo que son 4 horas. Entonces, ya saben cómo es la intensidad de este estilo de labores. Entonces, en ese escenario, lo coloqué intencionalmente porque estamos hablando del lenguaje jurídico, a ver si se daban cuenta. No, mentiras, pues para que me entiendan que no me estoy justificando en esos graves errores idiomáticos, pero pues se nos fue. Entonces, bueno, lo que quería contarles era eso. El lenguaje jurídico es un escenario artificial, es un instrumento artificial. El lenguaje natural, ¿sí? El lenguaje cotidiano, ese es el verdadero lenguaje, ¿sí? Es a través de la semiótica, a través de los símbolos, es que nosotros logramos supervivir como raza humana, como Homo sapiens, ¿sí? El hombre Cromañón, que era mucho más fuerte y estaba más adaptado para la naturaleza, se extinguió por su imposibilidad de comunicarse. El entorno lo acabó. Lo acabó el fuego, lo acabó la enfermedad, lo acabaron los depredadores más grandes. Los Homo sapiens aprendieron a comunicarse para estar reunidos en grupo, para migrar, ¿sí? Buscar alimento, para buscar un lugar seguro, mientras el hombre Cromañón no. Como el lenguaje surgió de una emergencia, ¿sí? De una emergencia evolutiva, por eso es contradictorio. Por eso entendemos que... ¿Cuál es el tonito en el que me está hablando, señor? ¿Sí?
¿Usted qué quiso decir? Y de pronto uno no tiene la intención. Palabras que para nosotros son insultantes, para otros son solamente un lenguaje común, porque el lenguaje tiene esa contradicción. El lenguaje surgió, era necesario y surge inmediatamente. El lenguaje es evolutivo, siempre está cambiando, pero es contradictorio. ¿Sí? Así como surge rápidamente, generan nuevos neologismos, los neologismos, para no generar el pleonasmo, nuevos neologismos, el neologismo, que son nuevas palabras, nuevos términos, el neologismo... Perdón. ¿Dónde está el cargador? ¿Ya? Gracias. El neologismo, que son esas categorías lingüísticas que van surgiendo, que son evolutivas, pues van a generar ese estilo de elementos bien interesantes, ¿sí? Que van a construir, digámoslo así, el entramado social a través del lenguaje, ¿sí? Entonces, así como existe un lenguaje natural, el derecho emerge como un lenguaje artificial. ¿Listo? Y hay un autor que se llama Wittgenstein, de la Universidad de Oxford, que su tesis doctoral dice que la filosofía no debería ser una filosofía analítica de conceptos, sino que los problemas más grandes de la filosofía es de semiótica. No nos preguntamos por la existencia, sino lo que significa existir. No nos preguntamos por lo justo, sino qué entendemos por justo. ¿Sí? Las distintas maneras o construcciones conceptuales realmente hacen parte no de juicios analíticos, sino de juicios lingüísticos, dice Wittgenstein. ¿Quién es el heredero de esa visión? Herbert Hart. ¿Sí? Herbert Hart, positivista metodológico, va a establecer que los problemas más grandes del derecho no están, ¿sí?, en el silogismo lógico, no están en la antinomia de Kelsen, sino están en el lenguaje jurídico. ¿Vale? En ese punto, ¿me escuchan? ¿Me ven? Ahora sí. En ese punto, el lenguaje jurídico, ¿sí?, pues tiene unas connotaciones especiales, unas particularidades especiales. Hay un filósofo, bueno, Lacan si no estoy mal, Jacques Lacan, es psicólogo, pero también hace un estudio sobre las categorías del lenguaje. Entonces, lo que quiero que ustedes vean aquí es lo que estableció Lacan. ¿Listo? Dame un segundo. Profe, Bueno, disculpe. Sí, dime. Es que yo tengo una pregunta de lo que usted ya acabó de decir al principio. Dale. Y usted decía que el lenguaje jurídico era un lenguaje artificial. ¿Qué quiere decir esa expresión? Pero tuve que silenciarme un momentico, que acá... El lenguaje, bueno, no es que no sepa, sino tuve que silenciarme. ¿Qué significa que el derecho sea un lenguaje artificial? El lenguaje artificial significa que es construido por los hombres sobre una categoría del lenguaje natural. El lenguaje natural, ¿sí? El lenguaje natural significa que ha surgido de manera evolutiva, ha surgido de manera espontánea, mientras que el lenguaje artificial sí obedece a unos cánones, sí está institucionalizado, ¿sí? Por ejemplo, la Corte Constitucional saca en sus sentencias definiciones sobre categorías lingüísticas. Ejemplo, exigibilidad condicionada sobre tal ley, entiéndase ese párrafo de tal manera. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está dando una categoría. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Compañera? Ah, bueno. Entonces, en ese escenario, el lenguaje jurídico, ¿sí?, es una categoría artificial, porque es construido sobre el lenguaje natural. El lenguaje natural nadie lo gobierna. ¿Quién me dijo eso? ¿Tatiana? Nadie lo gobierna. ¿Sí?
Nadie nos dice, ni siquiera la RAE, nadie nos dice cómo utilizar las palabras, ¿sí? Miren, nosotros somos de otra generación, ¿sí? Pero los pelados más jóvenes utilizan expresiones propias de su generación. Y así fue cuando nosotros lo hacíamos. Por ejemplo, la palabra, esto es una soda, ya lo usan personas de 40, 45 años en adelante, porque vivieron en la década de los 80 y era una manera como de decir que es muy chévere alivianarse, ¿sí? Cada generación tiene su propio lenguaje, en el lenguaje natural. Nadie lo gobierna, solamente se da, ¿sí? Ahora, no sé por qué en Colombia los chinos hablan como si fueran mexicanos, ¿sí? No mames, güey, ¿sí? Como, ¿sí? Esa visión natural, pero miren a sus hijos, escuchen a sus hijos cómo hablan, y se van a dar cuenta que ellos han adoptado, han asumido una cultura de lenguaje propia entre ellos, ¿sí? Estilo Juanes. ¿Cómo? Estilo Juanes, qué chimba. Estilo Juanes, sí, bueno, está bien, perfecto. Pero Juanes incluso ya no representa a esta generación, no. a los nuevos pelados, ¿sí? Ya Juanes es como de nuestra generación. ¿Sí me siguen? O sea, como estamos frente a cambios en el uso del lenguaje, pero natural. Porque nadie controla el lenguaje natural. Nosotros podemos presuponer que el lenguaje natural está manejado por los expertos de lingüística, por los maestros de semiótica. Sí vieron el debate, ¿no? Que la doctora en lenguas decía que los que más detienen la evolución del lenguaje son los mismos profesores de lenguas, ¿sí? Porque ellos quieren mantener una tradición del lenguaje, mantener unas categorías fijas que no se dan, que no se pueden dar, porque la sociedad se va transformando y va intentando definir las cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Voy a guardar silencio. A Jacques Lacan, que dura 5 minutos. Lacan dice que el lenguaje es performativo y que el lenguaje nos habla. Quiere decir que nosotros antes de existir, antes de definirnos como hombre, como mujer, como profesional, ¿sí? Como funcionario público, como anciano, como niña, como niño, como joven, esas categorías ya existen antes de nosotros existir. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si podemos colocar el video de Lacan y lo tratamos de ver. Segundo mientras carga. Jacques Lacan, el lenguaje. El sujeto es hablado por el otro. Jacques Lacan. Un niño juega en su cuna mientras observa que su mamá sale y regresa del cuarto. En la edad que tiene, apenas está adquiriendo el lenguaje, pero reconoce perfectamente el movimiento de la madre. La ausencia y retorno producen en él una doble vivencia: incertidumbre y ansiedad cuando se va, alegría y confianza cuando regresa. El juego del carrete tiene un significado. Es la sustitución de su vivencia. El carrete se va y no lo ve, como a la madre. El carrete regresa y es asible, como ella. Algo más se ha producido. El juego sustituye a la madre por el carrete, y a su vez el carrete se sustituye por dos sonidos que su boca emite. El movimiento de alejar y traer ha sido reemplazado ahora por el lenguaje. Con estos sonidos nombra la lejanía, el allá,
Y la cercanía, el aquí. El lenguaje le da nombre a lo que vive, pero también da significado a lo que pasa en su interior. Vida, recuerdo, destino, rocas. Amor, árbol, madre, sueño. Padre, silencio, esperanza, niñez. Viento, dolor, oración. El sujeto emerge del lenguaje. No solo porque sus representaciones, sus recuerdos y su comprensión del mundo se significan y expresan por las palabras, sino porque el lugar que alcanza ante los otros está fundamentado en el lenguaje. Antes de ser capaz de hablar, es nombrado, descrito y narrado por los otros. Es el lugar particular que cada uno de nosotros tiene. Esa impresión de que somos uno, separado de los otros, se sustenta en nuestra aparición en el lenguaje. Lo que usualmente llamamos realidad es, para nosotros, un conjunto de cosas y seres, de acontecimientos que podemos nombrar gracias a que tenemos signos que con ello marcan la diferencia. El signo yo no tiene otro significado que la referencia a la persona que lo usa. Yo es quien dice yo, pero a la vez, decir yo es establecerme, darme un lugar, instituirme como diferente al tú. Lacan ha señalado algo más. Que el lenguaje ha fundamentado la separación entre la conciencia y el inconsciente, porque al mirar la vivencia interior utiliza un signo que pertenece a la colectividad. Entonces, lo que siente el infante que está en la cuna, experimentando la congoja de la ausencia de la madre, se define por una palabra que está fuera de él, porque pertenece a las instituciones sociales. La conciencia se organizará con esos conceptos colectivos, y el inconsciente estará en el orden de aquello que no se puede nombrar. Y esas dos partes separadas se unirán como cosidas para formar el sujeto. Ese sujeto que el lenguaje habla. Porque antes de que llegara al mundo ya había lenguaje. Porque allí estaban los signos y sus sentidos. Porque más bien, de esos signos se ha formado su conciencia y se ha remitido su inconsciente. Estoy hecho de palabras. Un nombre estaba destinado para mí, con los recuerdos de mis antepasados entre sus costuras. Aprendí a nombrarme porque los otros me nombraban. Con cada palabra llegaban infinidad de cosas. Los lugares del mundo, el sitio en el que nací, los objetos, el espacio, los otros, los afectos, los temores. Así supe las partes de mi cuerpo y comprendí dónde termino yo y dónde empiezan los otros. Mis certezas son palabras, como mis dudas y mis inquietudes. Pero hay cosas que no puedo nombrar, recuerdos que desaparecen, silencio que guarda lo que no se dice y no logro designar. A veces, esas vivencias sin nombre llegan a mi boca y salen, convertidas en un lenguaje que intenta iluminarlas. Otras veces regresan y se anidan, moviéndose en el silencio. Jacques Lacan, el lenguaje nos habla. El sujeto es hablado por el otro. Jacques Lacan. Bueno, ¿ya lo paró?
Listo. Bueno, es fascinante, digamos, la visión de Lacan, porque Lacan nos dice que nosotros somos narrados, ¿sí? O sea, nosotros ya existimos o ya estamos definidos por un lenguaje previo, ¿sí? Por ejemplo, la definición de categoría de hombre, la definición de categoría de mujer, la definición de lo correcto, lo incorrecto, son solamente, es un escenario del lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje natural va a tratar de ser monopolizado o institucionalizado a través de la categoría del derecho. Si el derecho es lenguaje y tenemos una autoridad, ahí sí hay una autoridad que lo establece, que lo regula y que otorga o no derechos, pues es mucho más fácil. Ya no nos vamos a ir a establecer, por ejemplo, si el procedimiento de la creación de la norma es válido o no, o si vamos a mirar si es legítimo o no una decisión judicial, que en últimas es lo que uno hace en la argumentación jurídica, tratar de legitimar un concepto de justicia con el silogismo. En el positivismo metodológico, utilizar el lenguaje como categoría, ¿sí? Y darlo como un lenguaje artificial, porque lo crean una institucionalidad, hay un monopolio de ese lenguaje, generaría la depuración y podríamos entonces tener una mejor materialización de nuestros derechos. En el derecho, los problemas son sobre el lenguaje, eso dice Hart, ¿sí? Los problemas más graves del derecho en la argumentación no es que tengamos casos mega difíciles, sino que los enunciados normativos tienen textura abierta. Es decir, no fueron lo suficientemente clarificados, no fueron lo suficientemente abordados, y por eso es que el derecho tiene esa labor de depurar el lenguaje jurídico. ¿Listo? Para ello, pues entonces vamos a ver el concepto de derecho de Hart, ¿sí? Hart, que es continuador de la labor de Wittgenstein, va a hablar de las distintas reglas que contiene el derecho. ¿Por qué habla de reglas, no normas? Porque las reglas, quien crea derecho en Hart son los jueces a través de sus decisiones judiciales. Pero el juez no está, no es arbitrario, no puede hacerlo como él quiera, sino debe obedecer a unas reglas de construcción. Él habla que el derecho está constituido por reglas, que hay reglas primarias, hay reglas secundarias, hay reglas de adjudicación, hay reglas de cambio y hay una regla de reconocimiento. Estas distintas reglas cumplen unos roles específicos para la creación y funcionamiento del derecho. Permítanme, les leo. Hart distingue entre reglas primarias y reglas secundarias, usando dos diferentes criterios de distinción. En primer lugar, las normas primarias imponen obligaciones, es derecho sustancial, mientras que las secundarias confieren potestades. Las reglas secundarias autorizan a individuos o a grupos de personas a crear, modificar o extinguir normas. O sea, la licencia de creación o modificación de las normas son las reglas secundarias y el derecho sustancial son las reglas primarias. Hart clasificó las normas secundarias en la siguiente forma. Esto es de César Rodríguez, que hizo el debate Hart-Dworkin. Aquí no estamos de acuerdo, pero pues para que sepan lo dejamos así, que él diga que la norma secundaria es la regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento va a fungir como si fuera la norma fundamental en Kelsen, pero eso es filosofía, pero bueno, dejémoslo así. La regla de reconocimiento especifica qué condiciones debe cumplir una norma para tener validez jurídica, ¿sí ven? O sea, es como la que le da sentido al derecho, a todo el derecho. Entonces, esta regla confirma si estamos frente a una norma jurídica. Reglas de cambio indican las condiciones que deben cumplir unos actos para cambiar el ordenamiento jurídico. O sea, son las reglas procesales para cambiar el derecho. Y las reglas, no puedo decir procesales porque esas son las reglas secundarias. Entonces son las normativas que indican cómo cambiar el derecho. Ejemplo, en Colombia es fácil. Cambiar la Constitución se puede mediante acto legislativo. La norma que contempla los actos legislativos o el referendo modificatorio de la Constitución son reglas de cambio. ¿Sí ven? Y la regla de adjudicación especifica las condiciones que deben cumplir unas decisiones para ser consideradas verdades jurídicas sobre si infringieron las normas primarias. Esta regla de adjudicación, que son las condiciones para cumplir si una decisión es determinante para decir si hubo violación o no, si el derecho contenido en una regla primaria
se vulneró o no, es la regla de competencia. O sea, la regla de adjudicación es la competencia que se le atribuye al juez para dirimir el conflicto. Estas distintas reglas, ¿sí?, de Hart, era para poder el derecho tiene ese entramado. ¿Dónde están los problemas? Me vuelvo a la diapositiva 3. En las reglas primarias. Cuando las reglas primarias tienen una textura muy abierta, o sea, genera una amplia discrecionalidad del intérprete judicial, y las reglas secundarias, que son esas reglas de procedimiento, no son suficientes, a los intérpretes jurídicos, o sea, los jueces, tienen que acudir a estas reglas. Entonces, la regla de reconocimiento, que es considerada hecho y derecho a la vez, o sea, por qué esa regla se convirtió en derecho, la regla de reconocimiento supuestamente lo voy a explicar. Las reglas de cambio, cuáles son los procedimientos para cambiar las leyes o las reglas que están, digamos así, vacías, o las reglas que tienen problemas de implementación, y la regla de adjudicación, que es la atribución que tiene el juez de cambiar o de crear el derecho. Entonces, en ese escenario, por eso es importante establecer, digamos así, las distintas categorías de Hart. ¿Qué pasa en el derecho? El derecho, como es derivado del lenguaje, tiene los mismos problemas. Los mismos problemas. Es decir, hay vaguedades, hay contrariedades, hay discriminación. ¿Sí? Y el derecho no se puede escapar de los problemas usuales del lenguaje como lo establece Lacan. ¿Sí? Entonces ya Lacan está diciéndonos, mire, nosotros somos narrados. Nosotros antes de empezar a formarnos ya estamos en una narrativa social. Ya somos definidos. Esa definición también se da en la institucionalidad. Bueno, Lacan, que es psicólogo, pues también habla del consciente, del inconsciente. Y en el inconsciente establece que nosotros somos incapaces de comunicar lo que sentimos, porque estamos utilizando un lenguaje institucional preexistente antes. Entonces no sabemos cómo, no sé si ustedes han hablado con psicólogos, entonces los psicólogos dicen, y esa sensación, ¿cómo te hace sentir? Estoy rabioso. Y entonces, aplicando a Lacan es, bueno, ¿y qué color te hace sentir la rabia? No, el rojo, el naranja, ¿sí? O sea, esos colores encendidos van adicionales porque no somos capaces de expresar con lenguaje nuestros sentimientos, ¿sí? Ahí está, ahí eso es, digamos, lo que Lacan está estipulando. Pero en derecho es todavía mucho más interesante. En derecho las categorías jurídicas están expresadas en el lenguaje, en un lenguaje escrito, codificado en la Constitución, en los códigos, en las leyes, en la jurisprudencia. Y si ese lenguaje es difuso, si ese lenguaje es discriminatorio, pues vamos a tener problemas mucho más graves. Hace 25 años en Argentina comenzó el debate del lenguaje incluyente. Cuando llega el kirchnerismo, Kirchner empieza a implementar una política del lenguaje incluyente, pero enorme, en sus 2 periodos presidenciales. Luego sube Macri pues continúa de manera reticente, pero continúa, y luego sube otra vez el presidente de izquierda perdiendo Macri, ¿sí? Perdiendo el partido de derecha, pierde otra vez hay un partido de izquierda, y el lenguaje incluyente se institucionalizó. Eso es decir, hola a todas y todos, el todes, ¿sí? Las estudiantas, las cuerpas, ¿sí? Ya está institucionalizado, e incluso hay una orden de política pública que en el Estado argentino y en los Estados Federados de Córdoba y tal, empiezan a utilizar este estilo de lenguaje. Entonces, genera una fuerte contradicción cultural. Vamos a ver, digamos así, a Emmanuel Danan, que es uno de los, digamos así, enemigos de ese concepto de lenguaje incluyente. Se hace llamar como un revisionista creacionista, o sea, cree en Dios y le da durísimo a las feministas. ¿Qué opinión da sobre el lenguaje incluyente? Para que lo escuchemos, previo a que ustedes ya vieron el debate que se da sobre si es necesario como campo de batalla o como conquista de las minorías seguir estipulando el tema del lenguaje incluyente. El cambio lingüístico, especialmente a nivel gramatical,
no se produce nunca por decisión consciente o por imposición de un colectivo de hablantes. Es fruto de la evolución del sistema a lo largo del tiempo. Si ese cambio se integra en la lengua estándar, pasará a la norma. Dice, no estamos desfasados, o sea, contestan las academias a sus críticos, que los tratan de reaccionarios, conservadores, ¿no? Estáticos. Dice, no estamos desfasados, es que tenemos que ir por detrás de la sociedad. Claro. Las academias no inventan, no proponen, no imponen, claro, no inducen el uso de las palabras, sino que recogen las que la sociedad genera. Las academias no podemos evadirnos de la crítica que la corrección política termina siendo una forma de censura perversa tan grave como las que antes imponían los partidos únicos, las dictaduras o los predominios e instituciones religiosas. Parece. Quizás la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer traiga consigo estas lamentables confusiones. Digo, elegí como 3, 4 extractos. Vos recién mencionabas algo muy interesante, tomado de allí, que es esto de la idea estúpida de que el masculino en el lenguaje invisibiliza a la mujer. Una idea que hoy está de moda decir que es algo totalmente ridículo, porque con la misma lógica limitada de un chico de 2 años, podríamos al revés, ofendernos los hombres y decir, ¿por qué las mujeres tienen su propio género a la hora de hablar y nosotros tenemos que compartirlo? Realmente qué sexista, qué hembrista y qué misántropo el lenguaje, que nosotros no tenemos un género propio y tenemos que compartirlo con los dos sexos, mientras ellas tienen su propio género a la hora de hablar. Porque cuando uno dice todas, sabe que se está refiriendo específicamente a las mujeres, pero cuando uno dice todos, se puede estar refiriendo a cualquiera que esté en el salón, hombres, mujeres, animales, entonces que nos comparan con un animal. Ahora, este argumento que yo estoy dando realmente es digno de una mente absoluta y completamente paupérrima, recién nacida, con el intelecto de un frasco de mayonesa. Pero es exactamente la misma lógica de me ofendo porque me invisibiliza. ¿Qué es lo que te invisibiliza? ¿La letra O? Es como decías vos recién, Sergio, ¿nos vamos a preocupar por la letra O o nos vamos a preocupar por la mujer en González Catán, que es golpeada todos los días por su marido? ¿No? Tiré porque desde donde... Es que por el ejemplo que vos viste con tus propios ojos, me refiero. Entonces, realmente, ¿hacia dónde estamos apuntando? Yo creo que lo que está ocurriendo es una relativización de todo por parte de sectores cómodos, que tienen el dinero y el tiempo suficiente para sentarse a decir, a ver, ¿cuánto me oprime la letra O? Heredera recontra llega. Claro. Entonces realmente las preocupaciones empiezan a ser absolutamente elitistas, absolutamente narcisistas, absolutamente jet set y absolutamente sin ningún tipo de solución para ninguna de las problemáticas gravísimas que sufrimos todos como sociedad. La mujer que es golpeada por su propia pareja, la mujer que es violada y asesinada, la mujer que es ultrajada, el laburante que se tiene que levantar a las 3 de la mañana, tomarse un bondi a las 4 de la mañana con todo oscuro y le vienen a afanar las zapatillas, el chiquito que vimos todos en un video nefasto, en la parada del colectivo para ir al colegio, viene otro menor de edad, le pega un tiro y el chiquito que tendría más de 10 años cae desplomado, muerto al el hombre que no ve a sus hijos porque la ex mujer lo hace botín de guerra. El hombre que no ve a sus hijos porque la mujer los utiliza como motín, tal cual. Entonces hay un montón de problemáticas de las mujeres, de los hombres, de ambos sexos. La violencia no tiene sexo, la violencia no tiene género. ¿Y cómo las estamos encarando? Me oprime la letra O porque me visibiliza. Bueno, ya ahí escucharon dos, digamos así, la segunda tendencia. Bueno, ¿quién es Danan, no? Danan es un man como reaccionario de derecha, de ese nuevo movimiento joven que se está dando en Argentina, donde tratan de ser contestatarios al proyecto institucional que es de izquierda. ¿Sí? O sea, así la izquierda tiene la oposición. Entonces está Agustín Laje, está Danan, que están todo el tiempo haciendo críticas sobre el lenguaje incluyente, porque el lenguaje incluyente se convirtió en una política de Estado. ¿Listo? Para nuestra clase, sobre todo en argumentación. Este estilo de ejemplos nos muestran que está en tensión el lenguaje. Si vieron, al principio, en los primeros 24 minutos, ven el debate sobre el lenguaje incluyente, y el debate va orientado, si ustedes se dan cuenta, muy académico, a la necesidad de que el lenguaje incluyente exista. Incluso, a mí me encanta esa doctora en lenguas, porque ella llega y dice, yo hablo sobre el lenguaje incluyente, pero me cuesta escribir todos y todas, me cuesta generar la palabra E y el reemplazo.
y ella dice, esa no es mi zona de disputa, esa no es mi zona de batalla. Si vienen otras mujeres o vienen otras personas a debatir, pues bienvenido sea, pero yo pues ya me crié y escribo los hablantes, ¿sí? Escribe en género masculino, en el lenguaje, pero aunque está escribiendo así, está haciendo una reivindicación de que el lenguaje sí debe ser inclusivo, ¿sí? O sea, es algo supremamente interesante. Entonces, ahí es donde empieza. Ustedes saben que ya lo hemos visto, se llama hombre paja, la falacia, porque lo ridiculiza, lo lleva al absurdo. Pero discriminación, pues sí irradia en el derecho. De aparente discriminación, sí irradia en el derecho. Entonces, algo que es un lenguaje común, ya irradia. En teoría no debería tener esas contradicciones porque ya viene depurado, porque ya el legislador, porque ya el juez creó un lenguaje mucho más sofisticado que no iba a permitir ese estilo de cosas, ¿sí? Pero no. Entonces, para ejemplo, citamos la sentencia T-141-2017. La expresión marica, maricón, ¿sí? Esa expresión tan usada en nuestra jerga común termina convirtiéndose en una expresión bastante compleja en el uso del lenguaje cotidiano. Estas son algunas obiter dicta que fueron determinantes en la sentencia. Leerlas sería interesantísimo. Obiter dicta, recuerden cuando vieron análisis jurisprudencial, que son las consideraciones previas que ayudan a la construcción de una regla de derecho. El lenguaje, en tanto herramienta que visibiliza la interacción entre los seres humanos, que permite el flujo de pensamientos y el intercambio de visiones del mundo, se convierte al mismo tiempo, como lo ha señalado esta corporación, Corte Constitucional, en un símbolo que refleja a través de herramientas lingüísticas todo lo anterior, pero también es un instrumento que configura, crea y recrea las realidades. Esto es obiter dicta en la sentencia T-141-2017, pero en la de 2011, la del lenguaje inclusivo en los manuales de convivencia del colegio, esto que crea y recrea realidades es una regla de derecho. Es así como se habla del carácter performativo del lenguaje, con el cual se reconoce su capacidad constructiva de los entornos y por tanto su asimilación como una herramienta social dotada de poder. Al respecto, resulta importante tener en cuenta que siendo un fenómeno humano, el lenguaje se constituye esencialmente como la forma en que se expresa la actividad racional. De ahí que no se trate de un simple sistema natural de representaciones gráficas dotadas de sentido, sino del resultado de un proceso de síntesis y, por tanto, de la conciencia del sujeto que hace uso de este. O sea, esto sonó a Lacan, ¿sí? Bajo la anterior perspectiva, la labor del juez constitucional no es definir u orientar la estética del lenguaje, sino valorar sus usos específicos de acuerdo a un análisis contextual y de esta forma determinar cuando una expresión ha sido utilizada de forma contraria a los contenidos de la Carta Política. Una actividad judicial distinta, esto es, que determine genéricamente un catálogo de enunciados lingüísticos proscritos abstractamente de una sociedad o que define una serie de usos concretos y detallados del lenguaje. Sería tanto como asumir que el juez es un censor irreflexivo propio de los sistemas antidemocráticos. Un uso discriminatorio del lenguaje, por ejemplo, debe alarmar a la autoridad judicial para valorar si ese representa un acto vulneratorio de los derechos del receptor del mensaje. En armonía con el desarrollo en las consideraciones previas de esta sentencia, la Sala entiende por uso discriminatorio aquel que ejerce un sujeto para establecer diferencias arbitrarias respecto de quien se dirige su discurso, focalizándose en lo que esta corporación ha entendido como criterios sospechosos. ¿Quiénes son las comunidades sospechosas o criterios sospechosos? La mujer, la comunidad LGTBI, los indígenas, los afro, las personas vulnerables con cierta discapacidad o ciertos defectos físicos. Entonces, cuando en el lenguaje se empieza a hacer reflexiones sobre ellos, hay que tenerlo como un criterio sospechoso. Hay que sospechar
que de pronto es posible que sí se estén vulnerando o que se les vaya a vulnerar un derecho. ¿Listo? Criterios sospechosos. Y que se relacionan con la orientación sexual, la raza, la opinión política o filosófica, la religión y demás. En últimas, se trata del reflejo de preconcepciones, estereotipos y prejuicios en contra de un grupo poblacional en razón de sus legítimas subjetividades. Este también, yo creí en un momento dado que esa era la regla de derecho de la sentencia, pero no. La identificación de actos discriminatorios debe obedecer una valoración particular que tenga en cuenta aspectos como que solo es importante el simple acaecimiento, pues al tratarse de un evento irrazonable no admite la intención o causa como vías de validación constitucional. Haya hostilidad o ejercicio de violencia en contra del sujeto discriminado. La conducta esté mediada por un criterio sospechoso, raza, sexo, condición política, algún tipo de discapacidad, ¿sí? El peticionario pertenezca a un grupo poblacional sobre el que se ha reconocido una discriminación estructural y que con base en ello se funde la diferencia arbitraria de trato que se alega en la tutela. Se esté consolidando un escenario discriminatorio, caracterizado principalmente por el carácter público del mismo, en el que se observan características como relaciones de poder, dificultades para escindirse del espacio y ausencia de fórmulas para superar las consecuencias derivadas del acto discriminatorio. La prueba de la conducta vulneradora está enmarcada en la primacía del derecho sustancial. La búsqueda de la justicia material, la informalidad en materia del recurso de amparo, la carga dinámica de la prueba y la especial titularidad del deber de rebatir la presunción de discriminación encabeza el sujeto señalado como discriminador. Eso es muy importante. Ay, no me interesa, no lo voy a decir. Pero esta parte, esta diapositiva 7 es supremamente importante, sobre todo esta parte. Ay, se los voy a decir. Quien es acusado de ser discriminador tiene que demostrar que no tenía la intención de discriminar con su lenguaje. Aún así, la Corte va a decir, si la persona se sintió afectada, tendrá usted que aclararlo o tendrá que retractarse. O sea, no solamente es demostrar que usted no tuvo la intención de lastimarlo con una expresión, sino que si la persona muestra que realmente está afectada, que realmente sintió que se le vulneró, eso le traslada la carga a quien generó el mensaje de aclararlo o de retractarse. Finalmente, el juez constitucional, en tanto garante y protector inmediato de los derechos fundamentales, se encuentra en el deber de develar las manifestaciones cotidianas que evidencian un comportamiento discriminatorio, con el fin de mitigar su existencia. Una de las formas de que estos comportamientos se materializan es a través de los usos discriminatorios del lenguaje, los cuales se tornan inadmisibles desde el punto de vista constitucional, cuando con esto se desarrollen diferenciaciones arbitrarias en contra de un sujeto, en razón de sus subjetividades, referenciándose a estas con el ánimo de insultar o descalificar, pues ello constituiría una vulneración a los derechos fundamentales, a no ser discriminado, igualdad, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana del solicitante. La regla de derecho de la Corte Constitucional se encuentra acá. Es la diapositiva 7, aquí. Está la ratio de siguiente. Si esto fuera una clase de argumentación, de análisis jurisprudencial, esta sería la ratio de siguiente. La regla de derecho determinante, ¿sí? Lo importante aquí es que va a decir, mire, si la persona, aunque no tenga la intención el que emitió el mensaje, lo importante es el receptor y cómo se haya sentido frente al mensaje recibido. La búsqueda de la justicia material, la informalidad en materia de recurso de amparo, la carga dinámica de la prueba y la especial titularidad del deber de rebatir la presunción de discriminación encabeza el sujeto señalado como discriminador. O sea, le toca aclarar al sujeto. Imagínense eso cambia de todo, ¿sí? O sea, la persona dice, yo me sentí afectado por tal expresión. Y le toca al titular del mensaje aclarar si lo que quería era ofender o si tenía otro sentido. ¿Sí? Eso es supremamente importante para lo que se viene. El lenguaje jurídico es determinante y las cosas son definidas por el lenguaje, ¿sí? Discapacidad, ¿qué es discapacidad? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Son todas dimensiones institucionales que están estipuladas en el ordenamiento jurídico. Y en esa estipulación del ordenamiento jurídico es donde tenemos que entrar a diferenciar. Es lo que Hart establece la textura abierta de la norma, la textura abierta de la regla. La regla es abierta o hay zona de penumbra
cuando el lenguaje es ambiguo en la norma, ¿sí? Hay problemas en la norma. Entonces, él da varios ejemplos en el texto del concepto de derecho. Uno de esos ejemplos es qué hacer cuando tengo en el Prado, en el parque, la prohibición de que usen ruedas en el parque porque dañan el Prado, ¿sí? Y está prohibido. Pero hay una persona que no puede caminar y está en silla de ruedas. Entonces no puede disfrutar del parque, no puede hacerse en el parque ahí, porque aunque materialmente no puede disfrutarlo Stephen Hawking, ¿sí? No puede hacerlo porque está en silla de ruedas. ¿Cómo sería esa interpretación de esa norma? Entonces, Hart dice, el lenguaje hay que reinterpretarlo, el juez tiene la potestad de reinterpretar el lenguaje, ¿cuál? No el natural, el jurídico. Entonces, si la norma dice que está prohibido, revise la finalidad de esa norma. No mires que la finalidad de la norma es mantener indemne el Prado, que no se dañe, que no se desgaste, el ambiente para que se pueda ser disfrutado, que no se erosione. Bueno, pero por el otro lado tenemos una persona que está en una discapacidad de movilidad. Entonces, si esto es para que todo el mundo, ese espacio público, lo pueda disfrutar, la persona es que lo que pasa es que está con esa silla de ruedas, entonces lo permitimos. El intérprete judicial lo que hace es completar con su decisión judicial el vacío normativo. Entonces dice, entiéndase como si fuera una excepción. Entiéndase que la finalidad de la norma es no permitir que se desgaste el Prado. Pero si esto está hecho para todos, aquellos, o sea, como salvo, aquellos que utilicen eso para desplazarse, porque tienen una discapacidad, podrán entrar al parque con silla de ruedas. Esa es una interpretación del intérprete de la ley, ¿sí? El intérprete de la regla. Ya, ahí está. Ese escenario es una excepción que la instaura el intérprete judicial. ¿Por qué? Porque encontró la vaguedad. Entonces, este método es todavía mucho más claro. Ustedes establecen el tipo de regla. No estamos frente a una regla procesal, regla secundaria. No, estamos frente a una regla primaria, derecho sustancial. Y resulta que identifico en esa regla sustancial que hay un vacío, que hay una vaguedad en la norma. La norma está indeterminada. Procedo a llenarla. ¿Por qué? Porque la regla de adjudicación me permite como juez poder hacer ese estilo de inserciones. ¿Listo? Bueno. Este es el último 5 que se puede sacar a través de este estilo de ejercicios. ¿Están listos? Porque este trae norma exacta. ¿Están preparados? Profe Camila. Listo, profe. Señor, aquí estoy. Póngale cuidado. Este 5, aquí vuelven a entrar todos, ¿saben por qué? Sí. Porque este 5 es un 5 para el segundo corte. ¿Listo? El primero que lo tenga bien está. Vamos a hacerlo, es cortico, es fácil, 10:33, lo vamos a hacer hasta las 10:53. Escuchen el caso. Chica trans de 15 años. Estudia en un colegio español en Colombia, de corte español. Y el rector nunca había venido a Colombia, siempre ha vivido en España, en Málaga, y viene a visitar la institución educativa el Día de la Familia. ¿Sí? La niña trans es una chica trans, prepara una obra performativa para el Día de la Familia. Y ese día baila delante de los profesores, del personal administrativo y sus compañeros de estudio, y delante del rector español, que nunca había venido a Colombia, nunca. Y este rector se quedan todos sorprendidos por ese baile tan poderoso que da la pelada, no sé, tan vistoso. Y cuando termina el baile, el rector toma el micrófono y dice, vaya, la actitud de la chica es bizarra. No dice nada más. La chica trans se siente ofendida y presenta acción de tutela en contra del colegio en el que estudia, que es un colegio español en Colombia, y en contra del rector, diciendo que se sintió discriminada. Ustedes como jueces, le otorgan el derecho a la estudiante chica trans
o se lo niegan. ¿Y cuál es el argumento? Teniendo en cuenta que aquí tenemos es un problema del lenguaje. ¿Qué hacen? ¿Con qué argumento lo establecen? Recuerden que hay norma exacta, ¿no? 10:35, 10:53. ¿El 5 es para el segundo corte, doctor? Sí, señor, el 5 es para el segundo corte. Vale, gracias. Es decir, todos están habilitados de nuevo para ganarlo. Escuchen, está determinado. Si sí o si no. Revisen la expresión Pizarro.